Vamos a adelantar 36, ya no lo tienen, gente. I'm sorry. Leemos la celebración como acción. Primera cosa, hermanos, la misa es acción de ¿quién? Primer lugar. Segundo lugar, La iglesia. Hasta 38. ah, muy bien. La celebración es el Centro de toda la misión cristiana de amor y de iglesia. Como particular y de cada uno de los fieles. Ojo, ahí les va, fíjense bien. A finales del año 900, cuando un emperador llamado Vladimiro de Kiev, en Oriente, ¿Qué año? a finales del año 900, el emperador, puede investigar, Vladimiro, así con V, Vladimiro de Kiev, con V al final. Vladimiro, antes de convertirse al cristianismo, envió emisarios a la capital de Constantinopla. Lo que hoy, padre, ¿dónde es Constantinopla hoy? Lo que hoy en día se conoce como Turquía. ¿Tienen celular ahí? Sí. Busquen en internet, pongan, les va a encantar, pongan, acá en sus celulitis. Estambul. Es que pero pongan Catedral de Santa Sofía. Verán a qué se refería Vladimiro de Kiev. Es una chulada, gente. Es de las más hermosas iglesias del mundo mundial. ¿Catedral de qué? Santa Sofía. Bueno, iglesia de Santa Sofía, pues. ¿O es esta? Ujú. ¿Sí? 4 picos. No, pero no quiero que la mente de cerquita. ¿Y está? Santa Sofía de Estambul. Sí, la vi. Ahora, por dentro. Es una hermosura, hermanas, hermanos. ¿Por fuera cuál es? Es esta. Pero por dentro. Durante un tiempo, esta fue fundada por la iglesia, pero después vinieron los musulmanes, la toman, la hacen mezquita. La mezquita es el centro del culto de los musulmanes. Y después viene la iglesia y la vuelve a retomar, y al final pasó a ser museo. Hoy por hoy es un museo. Bueno, Vladimiro envía a emisarios para conocer cómo se celebraba la misa en la iglesia oriental en el año 900. Esta anécdota es hermosísima. Cuando regresan los emisarios, Vladimiro pregunta, pues, ¿cómo estuvo el asunto? Y dice que los emisarios dijeron: Señor, participamos en la divina liturgia. Ellos, los cristianos católicos orientales, no le llaman misa. Me encanta la frase, se dice divina liturgia. Es hermosísimo, me encanta. Pone más énfasis en lo que es realmente, ¿no? La divina liturgia. Dice, cuando fuimos y participamos, dice los emisarios, no sabíamos dónde estábamos, si en el cielo o en la tierra. Dice, pero una cosa es cierta: Dios habita en medio de ellos. ¿Saben por qué? Porque estos emisarios vieron y vivieron la parte exterior sensible del culto y la parte interior. ¿Qué te va a inspirar una iglesia que no tiene ni belleza sacra por dentro? No te inspira a orar. A veces nuestros templos cada vez más parecen templos protestantes que iglesias cristianas. Esto para decir que a veces se nos olvida, ¿no? En favor, la misa es el centro, nunca lo olvidemos, es el centro de la vida cristiana. Vamos ahora en el número, lo siento, me duele en el alma. Tenemos hasta el 38, padre. Bueno, seguimos leyendo. Sin embargo, en el número 40, a ver, ¿quién no ha leído por allá atrás? Su esposa me lo dice. A ver, aquí, ¿cómo se llama usted? Cristina. Cristina, échale, ¿quién es Cristina? ¿Desde 40? Sin embargo, por más que la liturgia tiene sin duda alguna
Esta característica de la participación activa de todos los fieles no se deduce necesariamente que todos deban realizar otras cosas en sentido material. Es decir, vamos a ¿qué dice la iglesia? Que la participación de los laicos en la liturgia no significa que necesariamente tenemos que hacer algo externamente. Es decir, mucha gente dice, padre, es que hoy no participé en misa. Pero la abuelita entiende participar en misa, leer una lectura, el salmo, cantar, pasarte la colecta. No, papá, nada más estuve sentada y... pues usted participó. Pero la gente entiende que participar significa hacer algo externamente. ¿Sí me entienden? Sin embargo, dice la liturgia, no se deduce que todos deban realizar cosas en sentido. Porque dice, continúe. Además de los gestos y posturas corporales. Entonces, usted participa con sus. Gestos y Que luego posturas. entonces, gente hermosa. Número 1, puede ser con un servicio específico. Puede ser puede ser por eso es equivocado entender que la participación en la liturgia tiene que ver con que me toque colectar, me toque acomodar, me toque acolitar, me toque dar la comunión. No, eso es reducir la participación en la liturgia. No me tocó participar. ¿What? Y lo que tú decías, cuando el Señor está con ustedes, ya participaron. A lo mejor si no contestamos, no estamos participando. Posturas, todos de rodillas se ponen. Gestos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Hey. Hay cosas que no sabíamos, ahora las van a ir aprendiendo poco a poquito, mi gente hermosa. Ok, esta es una nueva que al menos yo aprendo. Ok, el de la reverencia, o sea, La reverencia. reverencia cuando el sacerdote pues, lo menciona más de 2 veces En la misa, sobre todo, por ejemplo, es que a la hora de la oración. nada más de recordarlo me agüito. Pero en la misa, las principales donde debemos hacer es en esa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, contigo reina en la unidad del Espíritu Santo y Dios por los siglos de los siglos. Amén. Segunda, cuando decimos en la consagración, esas las hace más el sacerdote. El sacerdote, cada vez que tiene una oración, tiene que hacer reverencia, debería hacer reverencia. Por ejemplo, yo digo, en la oración sobre las ofrendas, acepta, Señor, esas ofrendas que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Y levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. ¿Ven? En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo. Luego, por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Y luego viene la consagración. La persona me gusta, de todas las plegarias me gusta mucho la 4 y la 3. La 3 es de las más conocidas. La que yo llamo la plegaria de los flojos es la 2. Santo eres en verdad, Señor fuente, porque es la más cortita. La 3 es muy bonita, seguramente se la saben. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan en tu honor ¿dónde dice que fiesta? ¿Dónde dice que la misa es una fiesta? Es un sacrificio en tu honor. Desde donde sale el sol
hasta el ocaso. Luego dice, por eso, Padre, te suplicamos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Y dice la liturgia, las siguientes palabras, así dice el misal, las siguientes palabras, dice, deben pronunciarse clara y detenidamente, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Luego dice, se inclina, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Todo es de él. Todo es de él. Luego dice, hace genuflexión, una rodilla. Del mismo modo, acabada la cena, tomo el cáliz, pero con calma. Tomo el cáliz. Tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Con calma. Hay tiempo. No pasa nada. Se nos va. Por eso participamos todos con. ¿Hay quien participa con un? ¿Hay quien participa con? ¿Todos participamos con? ¿Todos participamos con? ¿Ven por qué no todo se reduce a un servicio? En la misa, cuando decimos participar, ustedes recordan que antes las viejitas así decían, vamos a escuchar misa, ¿sí o no? O vamos a oír misa, ¿sí o no? Porque ¿saben lo que sucedía? Es que la viejita iba a la misa y como todo era en latín, ¿saben qué hacen las viejitas? Yes, ¿sí o no? Dicen, voy a oír misa. Una forma de hacer partícipe al pueblo es que participe con sus gestos, con sus palabras, con su respuesta, con. La liturgia es específica. ¿Qué sucede? El coro canta y nadie canta. No. Y la idea es que hagas cantar a la abuelita. ¿Sería un abuso litúrgico de los fieles repetir lo que le corresponde a... Hay cosas, no, claro que es un abuso. Por ejemplo, por Cristo con Él, y yo he escuchado. Ya le ven la gente, por Cristo con Él. Y yo así de... No. Y además alguno que me está viendo aquí, hasta incluso en su interior está. No, Señor, es una oración sacerdotal. Padre, también la oración que hacemos en la liturgia, la última, cuando nos dice un sacerdote, no deberíamos el pueblo. Si la está haciendo el sacerdote, no, solamente el sacerote. La oración y la bendición, obviamente. Sí, cabe. Número 42. Nosotros en la oración de la noche decimos, ¿cómo va? Después del yo pecador, ¿no? Dios Todopoderoso, tenga misericordia. Sí, nosotros, ¿está bien eso? Eso pero las palabras Pero es que eso Dios todo, también sí. lo dice. Y les voy a explicar por qué. nomás la consagración no, ¿verdad? Ahí les va. ¿Están listos? Hay padres que dicen, el acto penitencial, la conclusión, no la puede decir un laico. Cuando dicen, nosotros decimos en la misa, no, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Y decimos, yo. El sacerdote concluye, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida. Ok. Ojo. En la misa es oración exclusiva del presbítero. Hay padres que hacen que el pueblo repita, está equivocado. Solamente el presbítero, y así lo marca el misal romano. Segundo. La misa, ¿verdad? En la misa, solo el presbítero. Sin embargo, hay padres que por
como dice el numeral 10 y el 7 por ignorancia, dicen, es que si estás en la oración de completas, por ejemplo, en la oración de la liturgia, en la oración de la noche, se dice ahí, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Y muchos dicen, si no está un sacerdote, dicen muchos, la dicen todos juntos. No es cierto. No. ¿Eso no es su liturgia? Porque a veces el padre está tomando el peluche, ¿verdad? No, señor. Hay que leer. Dice. Pero esta es otra. La oración ordinario de las completas. Esperen. Dice. Es muy de alabar que después de la invocación inicial se haga el examen de conciencia, el cual en la celebración comunitaria puede concluirse con un acto penitencial de la siguiente forma. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Rúbrica. La rúbrica es la norma. La norma dice, todos examinan en silencio su conciencia. Terminado el examen, se añade una de las siguientes fórmulas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ¿no? Los que tengan esto, pueden seguirme. Bueno, sí es cierto, perdón. 382 es cierto. Es que tiene como 15 años que no uso esta. Yo uso la de los tomos. 382. ¿Ya? 382. Ok. La rúbrica, luego dice, yo confieso ante Dios Todopoderoso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Luego dice, puede usarse la rúbrica, al final, puede usarse otras invocaciones penitenciales. Cada una de estas fórmulas penitenciales termina con el modo siguiente. ¿Cómo termina? El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Nunca dice que lo dice un presbítero. ¡Ay, qué bueno, padre, porque está aquí en la... Pero... Ahora bien, escucho. Pero cuando en la liturgia de las horas usa dos términos. Dice, el ministro. Cuando usa la palabra el ministro, significa que puede ser presbítero, diácono, obispo o cualquier laico. Cuando hay algo propio que tiene que hacer alguien, si lo dice, por ejemplo, al final de la bendición. Veamos la de laudes, para que entiendan. La de laudes es, busquen laudes. Al principio, la primera parte. Laude breve, laude... Cualquier laudes, ¿no? No, sí la laudes de primera semana. Porque ahí sí te viene todo paso por paso. Ahí sí lo piden. Página 35 al 18. ¿Página 35? Página 35 al 17. Puede ser 35. El problema es que esta no estipula cuando es un obispo, un sacerdote. Esta sí. Fíjense bien. Dice así. Conclusión. Dice, dicha la oración conclusiva, no está ahí porque ese es para los fieles laicos. Dice, Sí, pero me expliqué. Ahorita lo voy a explicar. Dicha la oración conclusiva se termina con la bendición. Si preside la liturgia el obispo, un sacerdote o un diácono, es conveniente que éste bendiga al pueblo con la bendición solemne. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo. Dice, en lugar de la bendición puede usarse otra bendición. Ahora, el rezo individual o en una celebración comunitaria presidida por un ministro no ordenado. ¿Quién puede ser un ministro no ordenado? Cualquiera. Se dice, el Señor nos bendiga y nos guarde de tomar y nos lleve a la vida eterna. La liturgia estipula que cuando es un sacerdote, dice el sacerdote. Padre, ¿por qué el acto penitencial, cuando decimos Dios Todopoderoso, por qué no lo puede decir? No, ¿lo puede decir solito yo? Sí lo puedes. ¿Por qué? Porque no es una oración sacerdotal. El 99% de los sacerdotes creen que sí. Y con el perdón de la palabra, no es cierto. ¿Saben por qué creen eso? Porque creen que perdona los pecados. Esa oración no perdona ni en la misa, ni en la liturgia de las horas, no tiene efecto de perdón de pecados. No tiene, Y no lo digo yo, lo dice el misal romano.
Dice, la oración penitencial, dice, carece, ahí se usa la palabra, carece de eficacia propia del sacramento de la confesión. ¿Cuál es la eficacia del sacramento de la confesión? Segunda, escuchemos bien. Cuando en la oración dice, Dios Todopoderoso, pregunta de los 65 millones, ¿el sacerdote se puede absolver a sí mismo? No. ¿Y cómo dice ahí? Si tuviera poder para perdonar pecados, ¿cómo tendría que decir? De ustedes. Dios Todopoderoso tenga misericordia de ustedes. Perdone y los llevará. ¿Y cómo dice la oración? ¿Vieron? Usamos dos principios, la lógica y la norma de la liturgia. Entonces, aquel sacerdote que decía, tenga piedad de ustedes, perdón sus pecados, ¿está mal? bien? No. El acto penitencial es un acto público de todos, incluso el sacerdote. ¿Y cuál es el fin? Lo vamos a ver cuando veamos el orden de la mesa paso por paso. Pero les doy una probadita. Dice la iglesia, la liturgia, dice que el acto penitencial, sea en misa en cualquier otro momento, lo único que hace es dispone el corazón. Nada más. Por eso, la oración conclusiva la puede decir el acto que dirige. Una pregunta, entonces esta oración, si está un diácono o un... Por ejemplo, la de el Señor nos bendiga, nos guarde tomar, no. Solamente si está un diácono, un presbítero, un obispo, da la bendición, sea laudes o vísperas. En completas, aunque esté el obispo y está rezando la liturgia, no debe dar la bendición. Invoca para sí mismo la bendición. El Señor nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Muchos padres terminan la oración y dan la bendición. No debería ser así. En la completa. En las completas. Las otras vísperas sí tienen que dar la bendición. No, ¿me está siguiendo o no me está siguiendo, gente hermosa? Entonces, yo sé que muchos están descubriendo cosas que les está dando chorrillo, pero machín. Y chorrillo espiritual e intelectual, pero vamos a ver poco a poco. ¿Por qué creen que le digo, no basta con decirles que necesito que me pregunten? ¡Ay, Father! Tengo una pregunta sobre los evangelios. No, usted no. Y vísperas. Por ejemplo, cuando leemos el evangelio, el otro día me dijo una persona que no tenía que decir gloria a ti, Señor, que tenemos que decir ¿Gloria a ti, Señor Jesús, o cómo? Sí. Equivocado. Siempre dice, no, si eso no lo tiene que decir al sacerdote, sino a nosotros. Entonces las preguntas que voy a explicar, pues solo doy una cantadita. Cuando se lee el evangelio en la misa, sea el diácono o el presbítero, la liturgia dice, el que proclama el evangelio, de entrada, si usted ve que un diácono hace esto al proclamar el evangelio, corríjalo. Pues el Señor esté con ustedes, que saben que muchos hacen presbíteros y diáconos, obispos que hacen, el Señor está con ustedes, y toda la gente del Santo Evangelio. No tiene que ser así. El misal dice, el sacerdote con las manos juntas dice, el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan, gloria, el primero va dirigido al Padre, por eso se dice, gloria a ti, Señor. Y muchos dicen, Señor Jesús. Después de que terminó el Evangelio, dice el misal, palabra del Señor, y él dice, el pueblo responde, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el primer gloria es, ¿qué estamos haciendo? Alabando al Padre, porque vamos a escuchar al Hijo. Y ahora que escuchamos al Hijo, la gloria es para el Hijo. ¿Se capta? Eso vamos aprendiendo. Antes del Evangelio, damos gloria a Dios Padre, porque vamos a escuchar al Hijo. Y ahora que leímos el Evangelio, ahora damos gloria a ¿quién? Al Hijo por haberlo escuchado.
Tremendo. Y mucha gente al principio... Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, No. Señor Jesús. Hasta Nelson después Mandela. Y eso porque está escrito en el libro. Porque lo leen. Y todavía así se lo llevan. I know, brother, I know. I know. Cualquier otra oración que se dice gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo tiene... Tendríamos que hacer reverencia cuando recemos los salmos. Cuando recemos los salmos, gloria al Padre y al Hijo, es el nombre sagrado de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Iba a decir, pero mucha gente ve que se persina. No, es reverencia. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces el persignarse cuando se va a proclamar el Evangelio es incorrecto. No, sí, ahí dice un misal romano. Se persigna. Y no se persigna, se signa nada más. Y si se hacen 3 cruces. Así nomás. Así como Ahí nomás, ya. Ah, pero nunca falta la que le hace. Ya, pues, así. Señor, abra nuestros oídos para escuchar tu palabra, nuestros labios y nuestros corazones para no sé qué. Bueno, eso lo hace el sacerdote. Está muy mal, está muy mal. ¿Está mal eso? El sacerdote tiene una obligación. Te lo digo, mira. Cuando se canta el aleluya, o en caso de cuaresma se canta, bueno, les dejo esta presenta para que la vean juntos, ¿no? La frase que les decía hace rato, ayer, donde quiera que estalle un aplauso en la liturgia, también doña Lucha. Eso va para ustedes. Isidro. ¡Ey! Ok, miren. Esa es mi jeta, de verdad. Mañana me traigo el peinado. Por favor, está bien. Miren, cuando el sacerdote, cuando el pueblo empieza a cantar el aleluya dirigido por el coro, o el honor y gloria, dice la liturgia, es una cosa bien hermosa. Dice, el sacerdote, o si hay diácono, dice, el diácono se acerca al presbítero. Y el diácono dice, Padre, dame tu bendición. Y dice, se inclina profundamente. Pero nunca falta el diaconito que se cree muy pipí, ¿no? Y le dice, Padre, dame tu bendición. Le dan ganas de agarrar. Inclínese profundamente, por eso. No al cura, por lo que usted va a hacer, porque va a recibir la bendición. Se inclina profundamente. Y el sacerdote dice, que el Señor esté en tu corazón. Fíjense qué hermoso. Que el Señor esté en tu... Chingas. Pásate, pásate. Con lo mejor la trae contra las abuelitas. Una persona me dijo, padre, usted tiene cara de meme. Y yo así de... Que se pone a hacerlo. ¿Mi página se aparece? Esa es mi página. Ok, X. El sacerdote le dice al diácono que el Señor esté en tu... Fíjense qué hermosa oración. El Señor esté en tu corazón y en tus labios, para que puedas proclamar dignamente su santo evangelio, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si no hay diácono, fíjense la oración que uno dice. Es bien hermosa, a mí me encanta, porque uno dice, está en la sede, muchos padres saben lo que hacen y pasan. Dice la liturgia del sacerdote, frente al altar dice la siguiente oración: que el Señor esté en mi corazón y en mis labios, para que pueda proclamar dignamente su santo evangelio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor esté en mi corazón y en mis labios. Eso dice cuando se inclina, Sí. cuando va a... Pero muchos nada más hacen la reverencia y se van. No, tengo que prepararme. Todo tiene una oración, gente hermosa. Todo, créanmelo. Hasta cuando uno se reviste. Por ejemplo, aquí les ponía... ¿Para sí mismo o en voz? No, puede ser en voz baja. Oh, ok. Van a llegar a la parte de los ornamentos. El sacerdote que dice, pues voy a concelebrar. ¿Y qué hace el padrecito? Que solo él se pone casulla y el otro no. Eso no se debe hacer. Si hay dos sacerdotes y hay dos casullas blancas, los dos tienen que usar casulla. Si hay casullas suficientes del mismo color, todos tenemos que utilizar. Pero está la idea equivocada que el más importante solamente usa casulla. Eso no es cierto. Ese
Eso es vaciar nuestro sacerdocio. No, Señor. No, Señor. Entonces, es necesario conocer que la iglesia no se reúne por voluntad, sino convocada por Dios. La palabra, voy a explicar acá, la palabra iglesia, generalmente pensamos, o bueno, lo decimos a nivel general, que significa católica, ¿qué significa? A veces pero realmente es mucho más amplio. La palabra iglesia viene de eclesia, Clesis, que significa llamar, convocar. La palabra católica viene del griego ¿queda claro? La palabra católica viene del griego kata, olon. Kata significa olon, es decir, la traducción universal. Iglesia viene del klesis, que significa, por eso somos iglesia, porque no vamos por voluntad propia, sino que somos llamados. Nos dice el Evangelio, dice, ustedes no me han elegido a mí, he sido yo el que los eligió a ustedes. Yo soy católico porque he sido llamado, no porque yo lo decido así por mis pantalones, es porque yo soy llamado y yo al escuchar ese llamado respondo. Eso se llama fe. ¿Respuesta qué? Existencial. ¿Vamos bien hasta aquí, gente? Entonces ya con el hecho de ir a misa con devoción es un signo de que Dios nos está llamando. Nadie va a la misa, se supone, a veces aunque vayamos con la carota ahí de borrego medio morir, yo estoy convencido que en el fondo hay una acción de Dios, como algunos compadres que estoy viendo por allá. Saludos, Alex. No es cierto, ¿no? La neta, Alex, hey, bro, ¿cuántos años tienes? 15. Está en la edad en la que nos vale chorizo. La verdad. Padre, es diabólico el Alex. No, es chido. ¿Está mal? Está en la edad en la que le vale cacahuate lo que dicen los jefes. La verdad. Todos tuvieron 15 años aquí. Y algunos ya tienen como 4 vueltas que los tuvieron 15 años. Sí, seguimos igual. Y siguen igual. Aquí están quejando. Alex, agarra la onda, compadre. Es decir, en el fondo el muchacho pues dice, no va, pero hay algo en el fondo que yo estoy seguro que Dios, aunque Alex va a misa a veces a la fuerza, Dios puede actuar en la vida de este chico. Aunque en el fondo, bueno, hijo de su piedra, mi jefa me llevó a Wiwi. Pero a veces Dios, en esa oportunidad, toma la barbona, se la deja caer. Y dice, y Alex dice, hay algo que me cuestionó. Hay algo que hizo agarrar la onda. ¿Me entiendes? Dios obra de formas que desconocemos a veces. Esperamos a que Dios se me aparezca y me diga, Alex, hijo de Dios, conviértete. Ves al otro día, Alex, jefa, perdóname, vamos a misa. No, yo estoy seguro que, mira, Alex, compadre, la neta, ¿estabas enchilado en la mañana, sí o no? Listo, así me gusta tu sinceridad, me caes bien. Alex, ahorita ¿cómo estás? ¿Sigues enchilado un poquito o menos? Alex se la está pasando, ¿ya qué hago? No tengo licencia, no me puedo largar. Pero es decir, a veces Dios toca el corazón de formas diferentes, ¿me entienden? Entonces, cuando vamos a misa, a un acto litúrgico, a rezar la liturgia de las horas, estoy convencido que Dios actúa. Y lo hace y lo seguirá haciendo porque así es Dios.
Y eso es lo chido de Dios, que Dios busca la forma de llamarme. Hay muchos de aquí que tienen un pasado de la fregada. No, yo estoy hablando de la cámara. Saúl. Yo soy un santo, padre. No, aquí está más paseado en burro que nada. Hay muchos aquí que fueron. Hay muchos de aquí que fueron como Magdalenas y Magdalenos. Madre, no, vale, pues yo era cholillo, era vago. Chamaquitos tan verdes todavía. Y Dios eligió a un pelado allá de Acapulco, Tierra Santa, obviamente. Y digo, pues para que les des clases de liturgia a la raza de allá de Portland, porque de plano están jodidos. No es cierto. Entonces, Dios va a actuar y seguirá haciéndolo de formas inimaginables. Y bendito Dios que así sigue haciéndolo. Me da mucho gusto. Alex, welcome home, man. Nadie está aquí por casualidad. No, eso de la casualidad no existe. Existe la causalidad. A todo efecto hay antes una causa. Oh, sí. ¿Se entiende? Entonces, dice, ni el sacrificio debe considerarse como... Lean, a ver. Con celebración. En sentido unívoco. Unívoco, ¿qué significa? Que tenga un solo sentido. Del sacerdote al mismo tiempo que el del pueblo presente. ¿Qué significa esto? Que cuando usted va a una misa, no significa que usted está concelebrando, aunque sea sacerdote bautismal. ¿Sí me entiende? Solo concelebra el sacerdote y los sacerdotes concelebrantes. Padre, ¿el diácono concelebra? No, porque el diácono no es presbítero, el diácono es diácono. Hay sacerdotes que a la hora de fraccionar el pan en el cordero, ¿saben lo que hacen? Le dan una fracción de pan al diácono también. No se debe hacer. Eso se hace solamente con los concelebrantes. Pues empieza a quedar cordero de Dios, fracciona, y el sacerdote le da a los sacerdotes concelebrantes una fracción. ¿Sí han visto eso, no? Sí. Y hay padres que le dan también al diácono. No, hermanos, el diácono no concelebra. Esto va para algunos de aquí que quieran ser diáconos. Ahora bien, dice, por otra parte, la comunidad no está capacitada para darse por sí mismo, ¿qué? Por sí sola Aquí no está. Por otra parte, la comunidad no está capacitada para darse por sí sola en ministro ordenado. Urge la necesidad de un interés común para que se eviten todas las ambigüedades de en esta materia. Para que se entienda esto, vean antes, al contrario, dice, leamos juntos. Al contrario, Eucaristía celebrada por los sacerdotes es un don que supera. Pues sí, puede haber mucha gente laico que sean santos, pero jamás la santidad de los laicos puede superar una misa. Ustedes no se imaginan el poder de una misa celebrada y vivida con amor y devoción. Salva almas, entiéndanlo. Una misa salva infinidad de almas. Por eso a veces cuando se nos olvida rezar por las almas del purgatorio, no hay que dejar de hacerlo. Pero se reza por ellas, el Padre me está analizando. Y hay muchos que no. No nos ha tocado necesariamente. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Dice la asamblea, continuamos, que se reúne. Para celebrar la Eucaristía, necesita absolutamente para que sea realmente asamblea eucarística un sacerdote ordenado de la oficina. Porque ¿saben lo que pasa? Es que sucede que a veces los laicos que hacen la celebración de la palabra o algunos queridos diáconos hacen como si fuera misita. Les llamo yo de cotorreo las mini misas. Porque a veces ves el diácono que le hace, como sabe que no está el padrecito, pues le echa chorizo al asunto, ¿no? Y entonces empieza a hacer, reza el Padre Nuestro, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y empieza a hacer la oración sacerdotal, líbranos Señor de todos los males y concédenos.
A ver, compadre, ese es el embolismo, se llama embolismo. Ya lo voy a explicar. El embolismo solo lo hace el sacerdote cuando hay misa. Eso es lo que yo le preguntaba sobre esa parte. La he oído en una oración así. No, líbranos Señor, no, solo en misa. Otros que dicen, el diácono está celebrando, la paz del Señor está con ustedes, y que los dos, está bien. Pero luego aquí dice, los diáconos, canto de cordero. Padre, ¿por qué no puedo cantar cordero? Por una sencilla razón. El misal romano dice que el cordero, primero coro, una vez para que lo vayan sabiendo, el canto de cordero no se canta en el momento de paz. No se canta en el momento de paz. No. No, se canta cuando se... Hasta que usted no ve que el padrecito no agarre el cuerpo del Señor, el coro, no speak. No hables. No cantes. ¿En qué momento? Padre, está tardando. El coro se queda callado. Padre, ¿qué cantamos durante la paz? Error de muchos. La paz esté con nosotros. No, Señor. Entonces en la paz que se... No hay canto de paz. Padre, ¿qué? Repítame la pregunta en voz alta. ¿Qué canto se canta en la paz? Nada. Pero sí lo cantan aquí. Aquí siempre hay un canto. Pues equivocado. Siempre hay un canto. Y ojo, no lo digo yo, dijeron los argentinos. Entonces no lo sé. Lo dice Roma en una carta circular sobre el significado de la paz. Entonces, si en la iglesia lo cantan, nosotros no lo seguimos, no lo cantamos. Pues deberían hablar seriamente con el padre. Apunten el documento para que lo muestren. Así que fue el chorizo del padre, ¿eh? No, señor. Sí, porque es importante. En Sí lo inglés, hacen. en latín, por favor. Carta consular Bueno, yo entendí así como que en este momento no se canta, pero hasta que el padre ya toma la... El cordero. Entonces sí, ya se canta. El canto de paz nunca se canta en un rito litúrgico. Nunca. Never in the... Dime. Yes. Vale. Aquí está la carta. Congregación para el culto divino. Permítame si se puede más grande. Primera carta sí. No es monaguillo, Sí, es monaguillo. Está bien. También que lo contrario para que lo haces hoy. Vaya corrigiendo monseñor allá. A ver si no se cuelga de la sotana del padre. Padre, eso no. Así se llama la carta. ¿Quién la escribe? Congregación para el culto divino. El significado ritual. ¿Es el significado? Carta circular. Por cuestión de tiempo saquen su celulitis, gente. Para no estar... Carta circular, el significado ritual del don de la paz. Me voy a ir hasta donde dice el texto para que no... Por el tiempo. Por el tiempo, porque ya son las 4. Ya son las 4. Ya son así. Faltan 8 minutos. Ahora sí. Ahora ya no se van. Vean el documento. Dice, número 1, dice, evítese. El primero, espérame, entonces vamos a subir. Primer cosa que debes evitar según la orden de Roma. Número 1. La introducción de un canto para la paz inexistente en el rito romano. Por lo tanto, ¿existe un canto de paz en nuestro rito? No. Por tanto, no se debe por qué cantar, Sofía. Los desplazamientos de los fieles para intercambiarse la paz. Ah, porque dice, es que mi abuelita está hasta allá atrás, padre. ¿Quién le va a dar la paz? Y allá ves, o hay monaguillos que se bajan del presbiterio para darle la paz a la jefa. No, señor. It's for you, man. This is for you. ¿Qué? No se tiene por qué bajar. 3. Evítese qué. Que el sacerdote abandone el altar para dar la paz a algunos fieles. Se baja. Que en algunas circunstancias, como la solemnidad de Pascua o de Navidad o de las celebraciones espirituales, como el bautismo, la primera comunión, la confirmación, el matrimonio,
¿Exequias? ¿Qué dice? No se debe hacer. A medio mundo le vale un cacahuate. ¿Por qué dicen? Por ejemplo, dice, casos como primera comunión, confirmación. ¿Saben qué hace la madrina? En el momento de la paz, ahí le dice, felicidades, hijo, felicidades. No, señora, no es el momento para felicitar a su hijo. Se acaba de casar. Felicidades, muchos años de matrimonio. En un funeral, padre. Sí, he visto muchos que miran un conocido y se enamoran nomás. O luego nunca falta la que le dice, nos vemos en la tarde. ¿Sí o no? O que dicen, la madrina de velación va a darle el beso y el saludo a los compadres, a los ahijados que se acaban de casar. No. O que el sacerdote se baja para darle la paz y felicitarlos. No es el momento, please. Usted, si va a ser catequista, va a ser madrina, padrino, por favor, no feliciten. El signo de la paz, después vamos a llegar a esa parte. El signo de la paz no es para felicitar. ¿En la paz? Padre. Sí. Bueno, yo quiero saber si es correcto. Quiero saber si es correcto que ahorita dentro de los fieles hay una tendencia por antes de la paz santiguarse. No marca nada la liturgia, no es necesario. No es necesario. O sea, eso es como un extra. Sí, es un extra, no es necesario. Y el agarrarse las manos. Vamos a ir a esa parte. Espérense, hay uno que está bien chido. Pero, o sea, a ver, hay gente que usted me dice, padre, es una violencia. A ver, este padre ya lo viene haciendo mucho tiempo antes. Si los papás sintieran así, no lo suben, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí me entienden? Porque hay gente que lo juzgó bien gacho. ¿Está bien lo que hizo? No. ¿Para qué usar el cerebro? Es que el padre es un violento. Pues ¿para qué subes a tus cuenques? Ven muchos que lo suben. Entonces el error sí es del párroco, pero también es de los. Posiblemente. No. Mira. ¡El se escape! ¿Lo vieron? Es lo que me gustó. No, yo me divierto. No tiene entendido. No, la mamá no hizo nada. Pero lo que voy es esto. Pues no hay que hacer eso, ¿no? O sea, padre, pero la pregunta sería, ¿por qué estaba el padre allá de qué lado? Porque, ¿saben lo que muchos hacen? Es que justifican. Es decir, pues ok, no hay que bajarse, porque la norma dice que no hay que bajarse. Mejor que suban. Es la misma cosa. El punto no es que te bajes. El punto es que no hay que alargar un rito que debe ser lo más breve que se puede. ¿Se entiende? La paz nada más se le da como a los... Puede darse donde está el momento, el saludo de la paz, nada más como hacen los anglos. La liturgia dice que se debe respetar la forma de cada lugar. Así, vaya. ¿Estamos? La paz para a los que están alrededor. Esto es VIP, el 42. Oh, sí, claro que es VIP, gente hermosa. Yo te póngale. Oh, sí, claro. No, miren, ya vamos a terminar porque ya el siguiente capítulo ya no nos toca la siguiente. Seguro que veíamos el esquema, les mostraba el esquema del seminario, ¿no? Bueno, ayer
ustedes no saben, pero a mí me toca la etapa del seminario más difícil y más importante, que es la primera. Es el primer filtro, se llama introductorio. El segundo filtro más importante se llama noviciado, 3 días después, 4 años después. El primero es el mío. Por eso la exigencia a mí es, o sea, contigo tienes, dice, si uno sale mal, ya valió. Ya valió. Entonces yo le digo a los seminaristas de introductorio, yo les digo, ¿cómo hacer las cosas? Pero el problema es que cuando yo nada más los tengo un año, cuando ellos pasan a la siguiente etapa que se llama filosofía, se encuentran con un choque. ¿Por qué? Porque por ejemplo, yo ahorita llevo 2 años en ese seminario. Bluetooth has been disconnected. Tranquila. Llevo 2 años. Pero ya hay generaciones adelante que no me tocó darle clases a mí esa materia. Entonces están otros que no reciben la materia y que se han acostumbrado a su manera. Entonces llegan estos nuevos de primer año y tienen al de segundo y tercero. Sus maestros. Entonces me dicen, los de primero me dicen, padre, acabo de tener una bronca así medio cañona con otros seminaristas. ¿Por qué? Porque los de segundo y tercero me dicen que yo exponga al Santísimo y yo les he dicho que no me corresponde, que le corresponde a un presbítero, un diácono o a un acólito instituido, y yo no soy acólito. Y padre, ellos me dicen que no importa, que cualquiera. Yo dije, entonces te encuentras con un conflicto porque las generaciones adelantadas no han visto esto. O sea, gente, lo que ustedes están, no es por nada, lo que ustedes están viendo en ningún seminario se ve. En ninguno. Por eso me atrevo a decir que los curas no han leído este documento. Mi pregunta es, ¿será que es importante este documento? Sí. Les decía, en nosotros en los seminarios no se enseña a celebrar misa. No se enseña. Entonces, primero Dios, esperamos que ya en los próximos meses hay un proyecto que empecé a andar que se llama ¿cómo empezamos? Multimedia litúrgica. ¿Qué significa esto? Que voy a hacer videos para YouTube, pero cómo celebrar la misa paso por paso. De tal forma que si los de teología no puedo dar las clases, no pasa nada. Pero de cajón, el rector de teología dice, tienes que ver este video de cajón, para que sepas cómo celebrar misa. Si ya tú después de esto celebras la misa como se te pega tu gana, es bajo tu conciencia. Porque no podemos obligar a que lo hagan. Yo quisiera, pues, pero si ni al Papa le hacen caso, ¿usted cree que me van a hacer caso a mí? ¿Quién será la izquierda?